darle a conocer quién es la persona que tiene hoy la palabra para este día. Para mí es una persona que yo amo, pero a pasada. O sea, yo lo amo un montón. Fue una de las personas que Dios puso en la iglesia, y desde que lo conocí fue y ha sido no solamente un buen amigo. Yo he dicho a ustedes que la mayoría de mis amigos, yo creo que casi todos mis amigos son de la casa. Yo tengo conocidos afuera, tengo amistades afuera, pero lo que es un amigo, lo que es un compañero de milicia, que te acompaña en las buenas y en las malas, que cuando tú estás, que necesitas soporte, se acerca sin tú preguntarle y te levanta las manos. Y esa es la clase de amigos, esa es la clase de compañeros que tú consigues aquí en Casa de Bendición. Y muchas de las cualidades que yo tengo de amor para con ustedes han sido inspiradas por esta persona. De hecho, el primero que lo besó en Puerto Rico después de su familia fui yo. Nadie más lo hizo. Yo rompí esa barrera. ¿Verdad, Jim? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jim Jordan. Y ahora le voy a dar otro beso aquí delante de todo el mundo. Pero mira cómo se deja. Conocí a alguien cuando yo estaba en la universidad, una persona que decía, si alguien me abraza y yo no quiero abrazar para atrás, me siento ahí. A veces a lo mejor eso es como se ve yo con James. Termina, ya. Okay. Quiero felicitarles en el nuevo año, aunque tuvimos el simulacro la semana pasada, realmente todavía estaba en 2024. Felicidades por los que tienen nuevas metas, que lo cumplan, que deseo que este sea un año que no llegamos al fin del año diciendo, ay, ese 2025 era así, gracias a Dios está acabando. Que sea un buen año de verdad en las vidas de cada quien aquí. Cuando yo trabajaba en Georgia, tuvimos de mi fábrica, unos de nosotros tuvimos un viaje por guagua, por bus. Allá puede ser largo, eran varias horas. Y en el camino vimos 2 películas. Lo tuvimos allí puesto y el jefe de nosotros quería que nosotros en verlos proyectamos que lo que estábamos buscando era ejemplos de liderazgo. Y tengo que decir, cuando uno va mirando una película, lo ve por lo que te presenta, pero si lo vas a ver pensando en sacar cierta cosa, tú lo ves como filtrado, un filtro, y tú ves tal vez cosas que no estaba tan evidente. Las 2 películas eran Patton. Patton es uno de los líderes de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba en Italia y hablaba de él cruzando montaña, empujando a su gente y demás. El otro era Apolo 13. No sé si algunos de ustedes han visto esas películas. Probablemente no tanto han visto Patton. Tal vez lo han visto Apollo 13. Que era cuando NASA envió el cohete con la gente que quería llegar a la luna, pero tenía un problema con su cohete, tenía que tratar de volver. No voy a dar más, porque si no lo ha visto, no soy spoiler. Pero cuando uno ve una de esas películas con el filtro puesto, empieza a ver cosas diferentes. No sé si podemos subir, pero está ya ahí. Quería aplicar un filtro esta mañana porque vamos a ver 3 historias.
Y ese filtro tiene que ver con nuestro lema, que ya hablamos, ya está puesto nuevamente, nuevo para este año. Y este filtro es, podemos pasar al próximo, que dice profundizando en el conocimiento de Dios para darlo a conocer al mundo. El concepto de profundizar, que va a ser nuestro enfoque de este año, y lo veo súper bien. Y es importante porque no es automático. No es automático. Ustedes van a ver yo peleando con esos espejuelos, porque quiero verles a ustedes, pero también tengo que leer lo que está aquí. Y yo soy como el burro que no quiero usar lo progresivo, aprender a usarlo. Entonces eso es un quita y pon. Pero no es cosa automática que nosotros vamos a profundizar. Es algo que tal vez tenemos que trabajar. Profundizar nuestra relación, cómo conocemos a Dios. Y vamos a ver 3 historias ya mismo, tratando de verlo de este filtro que lo voy a poner, que es el próximo. Cuando yo de niño quería entretenerme, yo creaba estos campos de obstáculos en mi patio. De hecho, un par de bloques y una paila y una escoba puede ser buena valla, ¿verdad? Para tirarse para arriba. O los árboles se podía usar. Lo que encontraba por ahí yo podía usar de obstáculos. Ahí no sé cuán evidente está, pero a un lado hay unas paredes grandes que tiene que cruzar, tiene que escalar de alguna forma. De otro lado hay una cosa de parkour, parece que uno brinca. No sé, que ustedes recuerden tal vez, pero había un joven de esta iglesia, que no voy a decir su nombre, lo que voy a decir de él, que estaba bien, pero bien entregado a parkour. De hecho, uno de estos edificios cerca aquí, él trepó y subió hasta arriba. Por eso no lo voy a decir su nombre, pero cumpleaños hoy, por si acaso. Algunas personas se motivan con los obstáculos. Ellos viven para tratar de trepar o superar los obstáculos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ver 3 historias bíblicas y voy a empezar con los 3 reyes y por eso voy a invitar que la lectura de la prédica, que Marilyn que lee desde Mateo 2 en honor de los reyes, que de verdad vamos a, ya está lloviendo mucho para que crezca la cosecha, que vamos entonces a preparar para sus camellas esta noche. Pero vamos a leer esto, pero pensando con el filtro de los obstáculos que ellos tenían ahora con la lectura. Amén. Leemos en Mateo 2 y leeremos del 1 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea les respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes a los sabios
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorar y lo adore. Después de oír el rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Amén. Gracias. Sabemos bastante bien su historia. Su trayectoria era de los reyes. Vieron la estrella y empezaron a moverse. Llegaron a este punto. El restante de la historia es que ellos no volvieron a Herodes. En vez de eso, Dios los dijo en un sueño que no. Ellos seguían su ruta. No había un buen momento de GPS y 360. Nadie sabía dónde se había ido. Y ellos podían escapar porque no había tampoco en la frontera gente chequeando el pasaporte. Ellos seguían. Herodes estaba tan molesto que entonces, para asegurar que este nuevo supuesto rey de los judíos, que iba a tumbar su posición como el gobernador de los judíos, él mandó a matar todos los bebés de 2 años para abajo en el área de cerca de Belén. Pero Jesús había escapado porque también un sueño Dios había liberado a su familia. Decía, vayan a Egipto. Y lo hicieron, lo hicieron caso. Puede pasar al próximo. Entonces tenemos aquí la versión clásica del escenario del pesebre. Aunque realmente pensamos que los reyes que realmente no llegaron al tiempo que estaban los pastores venían en el momento, los reyes tenían que venir de lejos. Entendemos que su trayectoria era de tal vez 500 o más millas, casi 1000 kilómetros que ellos tenían que venir, y eso cuesta tiempo para llegar. Que no, tal vez no estaba allí, pero puede dejar eso puesto mientras que estamos hablando de ellos. Los reyes, o si fueran reyes, no sé bien, los sabios lo dicen en algunos lados, los reyes magos lo dicen en otros lados. Venía probablemente de Persia o de Babilonia, que era al lado realmente donde está Irak ahora, esa área, y tenía que venir de pie cuando vieron la estrella. Todavía no sabemos bien de la estrella, porque si es una estrella fijado ahí, se queda mucho tiempo. Yo no sé si recuerdan, hace 4 años, en 2020, en diciembre, había un fenómeno que 2 planetas se alinearon. Venía Júpiter, venía Saturno, y se veía que se iba a unir. Y un día bien estrecho, más y más y más se acercaba día tras día tras día, hasta que se unieron bastante cerca y se veía como una estrella brillante. Eso podía ser una explicación por una estrella que lleva años y años en el cielo, no se mueve. Pero de alguna forma ellos vieron algo nuevo ocurriendo y lo seguían. Es bastante arriesgoso ese viaje de 500 millas, sin JetBlue, sin Spirit, sin nada de eso. Tenía desierto, tenía camellos. Arrancamos con bienes que podía haber robado en el camino. Y ellos ni sabían exactamente dónde iban. Seguían la estrella. En el área de donde ellos eran, había un exilio de los judíos de Israel hacia allá.
muchos siglos atrás y tal vez ya sabían por lo que los judíos lo habían dicho de la venida de un Mesías, la profecía de que venía, y cuando vieron la estrella estaba convencido y llegaron hasta allá. Pero dice que llegaron a Jerusalén y siendo hombres de su época y no hombres modernos, cuando no sabían dónde ir desde allá, pidieron direcciones, pararon para preguntar. Tal vez hoy por hoy no preguntamos mucho. Seguimos guiando hasta tratando de llegar. Pero ellos pidieron instrucciones y por eso Herodes buscó sus judíos que se saben y ellos decían Belén. Y ellos seguían y la estrella lo llevó desde ahí. Pero tenía el obstáculo de cuando decidieron lanzarse, no sabían realmente exactamente el destino final donde iban. Solamente sabían que hay un paso que tengo que tomar y los seguían. Aparentemente fue suficientemente importante para ellos para lanzarse a este viaje. En Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Hay un clave aquí de entender el valor de conocer a Dios. El valor es tan grande que uno debe de querer tumbar todos los obstáculos para alcanzarlo. Si no entendemos el valor, es una cosa más que sería chévere. Pero de lanzar en el viaje que lanzaron y poder pasar al próximo, ellos tenían estos obstáculos. La distancia, el destino no lo sabía y ellos no tenían una visión completa de lo que estaban buscando. Pero arrancaron con sus regalos y llegaron. Y allí podía adorar a Jesús. Vamos a ver la próxima historia. Lo tengo aquí en Hechos 8. Voy a leer unos versículos, voy a brincar un par y después terminarlo. En Hechos 8. Hechos 8:26. Esto es una historia de Felipe, que era de los apóstoles que había recibido el Espíritu Santo en la Pentecostés. En Hechos, por los que no lo conoce, a mí me encanta el libro porque es justo después que Jesús se va y es la formación de la iglesia con Jesús como base. No solamente el templo que tenía antes con sus sacerdotes, pero esto es la formación de la iglesia, los primeros cristianos, y ahí se habla de Pablo, de Juan, de Pedro, y una de las cosas que ellos enfrentaron con el Espíritu Santo dirigiéndolos. Y dice así, el 26. Un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Por el desierto, dice. Él tenía que arrancar en el desierto. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Él era el tesorero de la reina. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Ahora bien, nosotros podemos comprar una Biblia en la librería cristiana o tal vez otras librerías o online con Amazon y tú puedes comprarlo los cientos a la vez. Pero en esa época que él tenga uno de los
de los rollos de Isaías fue cosa grande. Y probablemente llevándolo a la reina, que uno de muy pocos que había escrito a mano, tal vez, pero lo tenía ahí y estaba leyendo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Eso es el versículo 31. Entonces Felipe se monta con él, invitado por él para explicarlo. Empieza con las palabras de Isaías para llevarlo a entender y saber la buena noticia de Jesús. Y resumimos en versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira usted, aquí hay agua. Y esto es de los favoritos versículos míos. Mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Estaba hablando del obstáculo y llegaba al punto que él primero no sabía, desconocía. Había ido a Jerusalén como era costumbre cada no sé cuánto tiempo. Él fue allá para adorar. Estaba ya de vuelta hacia su país en el desierto. Él no entendía, pero tenía ahí el rollo el papel ahí donde estaba escrito el profeta Isaías, escritura. Y no saber y no entender, él decidió leer. Y él lo estaba leyendo. Y a veces si no entendemos, debemos leer otra vez, a ver. En su caso estaba leyendo, pero no entendía. Su primer obstáculo es no saber, no conocía. Segundo era, una vez que estaba empezando a conocerlo, no entendía lo que estaba leyendo. Pero en eso el Espíritu Santo mueve a Felipe para encontrarle. Y empieza a explicárselo, porque él sí entendía y encontró a alguien que tenía obstáculos que no lo entendía. Y el otro era entonces, ok, ya entiendo, yo quiero recibir más, yo quiero profundizar mi conocimiento del Señor, quiero bautizarme, pero estamos en el desierto. Pero de repente aparece un río o algo de agua y dice, ahora, ¿qué me impide? Podemos pasar al próximo. Esto es como para que tenga la imagen. Y pasamos al próximo, entonces, que son los obstáculos de este hombre. Y el cuarto, en mi entender, hay un cierto protocolo. Uno va a ciertos pasos. En nuestro caso, uno recibe a Jesús, empieza a formarse, va a unas clases de bautismo, ¿verdad? Discipulado ahí, y después llega y bautizamos. En el caso de él, no tenía todos esos pasos disponibles, pero lo que tenía era un deseo. Y él decía, ¿qué me impide ahora entonces? Y la contestación era nada, y lo hicieron. Y Felipe bajó con él y lo bautizó. Y Felipe fue llevado por el Espíritu y él seguía. Felipe, su función en todo eso solamente era ayudarle a conocer y bautizarlo y seguir. Vamos al próximo. Y eso va a ser el tercer relato que de la Biblia. Se encuentra en Juan 5, de 1 a 8.
y probablemente has escuchado esto varias veces también, pero pensando en obstáculos. Algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Ahora, este estanque era una cosa que agitaba las aguas y se supone que el primero que llegaba se sanaba de su enfermedad, su situación. Entonces, cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Qué interesante esa pregunta. Estaba ahí, en el lugar donde se supone que es la esperanza de sanarse. Aún así, Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras que se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. De nuevo, rompiendo un poco el protocolo por 2 razones. Uno, porque se supone que para sanarse tiene que meterse en el agua y en levantarse ya estaba sano. Y número 2, era un día de reposo. El día de reposo se supone que no puede hacer nada de trabajo hasta levantar y cargarse con la camilla. Entonces Jesús, luego de eso, desaparece. El hombre seguía caminando. Entonces los sacerdotes rápido para asegurar que se sigan todas las reglas del día de reposo. Lo decía, ¿por qué tú estás llevando eso? Y el hombre decía, el hombre me dijo que lo haga y me sanó. ¿Y quién es ese hombre? Y no sabía. Ni sabía quién era Jesús, ni sabía que era Jesús diciéndolo. Y era luego que lo encontró y después podía decir que era Jesús. ¿Qué obstáculos tenía este hombre a tener su relación con Jesús? Vamos al próximo. Él tenía una rutina desalentadora. Estaba desanimado día tras día. Yo no sé cuántos días él había llegado al estanque. Yo no sé ni cómo llegaba ahí, pero tenía su enfermedad 38 años, tratando de buscar una manera de sanarse. Pero estaba bastante invertido en la rutina sin resultado. También tenía obstáculos de falta de esperanza, porque ya había rendido, no hay nadie ayudarme, alguien siempre me gana. Pues. Tenía falta de apoyo. Sabemos la historia de lo que el paralítico, que sus amigos lo llevaban a Jesús, lo picaron en el techo, lo bajaron y todo. Él no tenía nadie a meterlo en el estanque. Y tenía la falta de fuerza porque él no podía llegar realmente a las aguas sin toda esa ayuda. Tenía sus obstáculos. Pero Jesús entró y el otro que no sabía ni conocía a Jesús, no sabía ni quién era. Entonces, para mí un obstáculo es algo que impide tu progreso en lo que sea. Eso es la definición oficial de la edición de Eugenio Jordan, Jean Jordan, edición saca de la manga. Pero eso
Eso porque no lo busqué en un diccionario más oficial. Pero un obstáculo es lo que te impide tu progreso. A algunos les gustan los obstáculos y lo buscan. El pecado, muchas cosas que Annie decía, después James decía, los problemas, las cosas que impiden ese progreso. Puede ser pecado, puede ser no pecado, puede ser otros factores naturales. Puede ser que algunos tienen más obstáculos a conocer al Señor que otros, ¿verdad? Hay un sinnúmero. Puede ser que una enfermedad, puede ser una enfermedad de alguien, un conocido. Puede ser que he pasado una trauma y que ha distorsionado cómo veo el mundo. Puede ser falta de conocimiento. Yo no sé, yo no he aprendido eso. Yo no sé cómo acercarme cómo profundizarme en mi conocimiento del Señor. Puede ser mi personalidad. El pastor es un sanguíneo y yo soy melancólico, bajito, medio deprimido. Eso es mi personalidad. Puede ser la muerte de un conocido que me echa para atrás y eso me bloquea. Puede ser que yo no sé el primer paso, como los reyes, que ellos por lo menos sabían el paso, que era meterte en el camello, así que la estrella. Puede ser que no lo sé. Puede ser que yo no fui criado en la iglesia y otros sí, más fácil. Puede ser que alguien de la iglesia me ha ofendido y eso me pone un bloqueo. Puede ser que no tengo tiempo. Puede ser mi situación financiera que me tiene bloqueado. Puede ser que mi familia no quiere que yo siga al Señor. Puede ser que me siento que no sirvo, que no soy suficiente, que Dios no me va a querer. Piensa en los padres de Belén que perdieron su hijo. Y a lo mejor uno de nosotros, de ellos o otro, había escuchado a Jesús, el Mesías, que lo seguía todo el mundo en esa época. Cuando Jesús estaba en su ministerio, la gente lo seguía. Tal vez ellos estaban enterados que él nació en Belén. Y tal vez ya había enterado la razón por la cual Herodes había matado a todos los hijos era para asegurar que no había este Mesías. Y empieza a contar los años. Él tiene 30 y pico. Ven acá, 30 y pico de años. Ese es Jesús. Él sigue en todo el mundo. Es la razón que perdí mi hijo. ¿Puede imaginar cómo ellos tenían que superar eso para seguirlo? Cosas grandes. Puede ser cosas pequeñas que realmente no tenemos ganas a empujar. Tenemos que dejar de seguir enfocado en los obstáculos o por lo menos en evaluando los obstáculos. A veces comparamos mis obstáculos contra los de otros. Es más fácil para aquellos. Los míos son más allá, yo no puedo. A veces glorificamos los obstáculos, los grandes obstáculos. Mira, esta persona, su testimonio era que estaba en la mafia, estaba pecando en todos lados y después lo superó. Y la mafia persiguiéndolo, pero lo hizo de todo modo. Su testimonio es mucho mejor del uno que yo puedo tener. Tenemos que dejar de glorificar el obstáculo. Tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que entender que conocer al Señor es el más importante. Es esa cosa, ese tesoro en el campo que nos causa a venderlo todo lo que tenemos para perseguirlo. Porque a veces mis obstáculos están ahí y yo no hago algo con ellos.
pero es porque yo no veo el valor de tumbarlo. O tengo que moverme alrededor, por encima, debajo, tumbarlo. De alguna manera tengo que pasar ese obstáculo. Entonces, uno de los obstáculos puede ser que yo no doy importancia a esta relación con el Señor. Una vez en el grupo de los varones, hicimos una actividad que ellos decían en la instrucción era algo como, vamos a compartir un versículo importante que lo tiene mucho en la mente ahora, algo así. Y yo tenía un versículo en mi mente bastante, pero yo decidí no tirar esa bomba al grupo y escogí otro más light, más liviano. Tengo que ofrecer pide perdón a mi grupo, pero lo que realmente estaba en mi mente, ese versículo que me da vueltas a veces, que habla de que Jesús diciendo que en ese día, mira, algunos me van a decir, pero Señor, Señor, mira que yo hice milagros en tu nombre. Yo eché fuera el demonio en tu nombre. Y el Señor, su respuesta es, aparte de mí, yo no te conozco. Ese versículo me da un estrés. Yo llevo 40 y pico de años en el Evangelio. Yo estoy aquí predicando frente a ustedes. Usted está confiado que yo he estado probablemente yo he escuchado probablemente 4,000, yo soy ingeniero, yo voy calculando, como 40,000 o más, 4,000 o más mensajes, sermones. Conocimiento académico tengo. Yo ganaba en mi juventud concurso de Bible Trivia, de la trivia, que me decía en la escuela, Gene, the Bible Machine, por tanto que sabía de la Biblia. Pero algo que me da estrés es eso, el valor que Jesús mismo en ese dicho ha puesto en conocerlo, la relación con Él. Muchas veces hablamos de la importancia de llegar a la iglesia. Llega a la iglesia. Hablamos con la gente y decimos, tú vas a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. El fin, el destino final no es que llegue a la iglesia. Que yo te puedo decir, yo puedo llegar a la iglesia mal y salir de la iglesia mal. Llegar a la iglesia es más una manera de conocer como eunuco. Estaba leyendo Isaías, pues no lo entendía, no lo sabía, pero lo estaba leyendo. Leer la Biblia, que lo vamos a enfatizar este año, no es la meta en que yo puedo decir, leí un capítulo hoy. Si quieres leer la Biblia en el año, tiene que arrancar con 3 capítulos más o menos diarios. Yo lo he hecho. Y hay un valor en eso, pero el valor no es que yo puedo decir que leí la Biblia. El valor es que la Biblia me informa de lo que Dios quería que yo supiera. Me da más. Si uno lo ve con otro filtro, lo puede ver de la misma historia, varias cosas. Después en otro día está en otro, mira el mismo y se ve otras cosas. Y en eso se da a conocer al Señor. Pero llegar a hacer la actividad, a check the box, eso no es suficiente. Es suficiente conocer al Señor. Yo estaba escuchando, entre las cosas que hago para perder tiempo, un video que era una entrevista. Y quien estaba entrevistando era un jugador de fútbol americano que jugaba quarterback y llegaba a cierto nivel, era mejor en la universidad, ganó el trofeo de eso. Era un cristiano, pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que él dijo ahí. Tú sabes, en
en el juego de fútbol americano, cuando uno cambia el equipo, la primera cosa que te envía una libreta de las jugadas dibujada por el que es el coach, el gerente, dirigente. Él lo ha escrito que si decimos este nombre, eso significa que estos 5 están aquí, estos 2 aquí, los voy a tirar aquí, este tiene que ser este y el otro, lo va a confundir defensa y lo va para allá. Y uno tiene que va estudiando eso, memorizando, porque cuando dicen vamos a hacer tal, tú tienes que saber, yo voy para acá, empiezo aquí y hago esto, instrucciones. Interesantemente, este quarterback, Tim Tebow se llama, decía en la entrevista que más importante en conocer esa libreta de las jugadas dibujadas por el coach es conocer al coach, conocer al dirigente. Porque hay momentos que tú necesitas uno de esas jugadas en vez de otro. Y tal vez por escrito en el papel se ve que usa el otro, pero realmente tú necesitas saber que el coach en este momento va a estar pensando esto. Y el playbook, la libreta, es una manera de saber lo que está pensando el coach. Ya estoy proyectando a la Biblia. La Biblia es una manera de empezar a conocer lo que el coach, Dios, tenía en su mente. Pero a la vez necesito ir más allá que solamente memorizar el libreto, la libreta. Yo sí necesito estudiar y saber y conocer y memorizar. Es una buena manera de realmente ponerlo ahí para que cuando viene el momento te saca todo lo que Dios quiere decirte. Memorizar esas repeticiones es crucial, es importante. Pero el fin es conocer a Dios. El fin es conocer a Jesús. Y en fin, eso es lo que debemos buscar hacer. Y cuando evaluamos nosotros los obstáculos en términos de identificarlos para poder pasarlos. Y mira que somos buenos en evaluar los obstáculos de los demás. Pero a veces me duele demasiado ver los obstáculos que tengo frente a mí. Pero tenemos que ver esos obstáculos solamente para saber que hay uno ahí y necesito pasarlo. ¿Por qué? Porque vale la pena lo que está en el otro lado, que es una relación con el Señor, que me va a cambiar mi eternidad y también mi hoy y mañana. En una forma que no esperamos. Yo creo que si entendemos bien lo que significa vivir con el Espíritu Santo operando en nuestra vida, no es que tenemos que imitar a lo que pensamos que un cristiano debe ser, pero que el Espíritu vive en nosotros y vive eso a través de nosotros. En términos de satisfacción, en términos de las tareas son livianas, va a cambiar todo nuestro entorno. Pero tenemos que tener esa relación para saber lo que quiere, para saber quién soy yo, mi identidad en Él. Y eso es lo que necesitamos. Entonces pregunto a ustedes, hoy, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Vamos más allá, vamos a profundizar en el conocimiento del Señor. Y de eso nos lleva a los resultados que queremos en la vida. Gracias, hasta aquí. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Quiero llamar al ministerio de adoración, se vaya poniendo en su lugar. Y damos gracias a Dios por lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Amén.